Hoy quiero saludarlos a cada uno de los que nos escuchan a través de este medio. Quiero saludar a mis hermanos de Casa de Dios, a mis amigos y familia de Monterrey y a cada persona que a través de este medio puede escuchar este mensaje. Quiero decirles que la palabra de Dios es un evangelio de esperanza que siempre nos ayudará en todo tiempo, sea cual sea nuestra situación. Yo quiero hablarte hoy en esta hora acerca de los desiertos, porque es necesario que a veces pasemos por esos desiertos. Dice en 1 de Samuel, capítulo 23, solo voy a leer 2 versículos, pero voy a ocupar toda la historia de este capítulo. Y dice así: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a los filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Este pasaje se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 23, y los versículos son 1 y 2. Y yo quiero hablarte acerca de este tiempo. De hecho, el encabezado de este capítulo se llama David en el desierto. Y yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por esos desiertos. Cada uno de nosotros hemos pasado en diferentes ocasiones por esos desiertos. Y yo quiero hoy que aprendamos 3 cosas que nos enseña pasar por este tipo de prueba. Un desierto es un sinónimo de una prueba larga, pero una buena noticia es que Dios nos está promocionando en lo espiritual. Los desiertos, hermanos, a veces parecen largos, pero no es nuestro destino final. Nuestro destino final está en Dios, pero los desiertos sí son importantes y son vitales en la vida del creyente. La Biblia nos habla acerca de este hombre llamado David. Dios lo había elegido como el nuevo rey de Israel. Pero antes de sentarse en el trono pasaron muchas cosas, muchas circunstancias que David tuvo que enfrentar. Y una de esas se encuentra en este capítulo. La Biblia dice que David huía de Saúl, su enemigo. Y vinieron a él a avisarle que había una ciudad que estaba siendo afectada por un pueblo enemigo llamado los filisteos. Y en este pasaje vamos a encontrar a David huyendo de Saúl y huyendo de los filisteos y quedándose en medio de un desierto. La Biblia dice en estos versículos que cuando le dieron aviso acerca de esta ciudad que estaba siendo afectada, la primera cosa que David hace es comienza a consultar a Dios. Tengo que hacerlo, voy a poder contra ese enemigo, vas a estar tú conmigo, Dios, en esta situación. Y yo creo que en medio de nuestra prueba, en medio de nuestro proceso, en medio de nuestra dificultad, al primero que tendríamos que recurrir es a nuestro Dios. Asegurarnos que sea Dios el que esté con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia dice, hermanos, que David en el versículo 2 consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a los filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a esta ciudad. Yo quiero hablarte de 3 cosas que producen los desiertos en nuestras vidas. Número 1, los desiertos en nuestras vidas producen transformación. La palabra transformación quiere decir un cambio. La palabra transformación quiere decir que somos cambiados, somos transformados, somos moldeados. Y cuando Dios permite en la vida del creyente
Cuando Dios permite en la vida de su siervo, cuando Dios permite en la vida de su pueblo pasar por estos desiertos, Dios siempre tiene un propósito, porque Dios es Dios de propósitos en nuestras vidas. Nada de lo que pasa en nuestras vidas es casualidad. Todo Dios lo tiene planeado con el fin de promovernos para las cosas eternas. Dios quería, hermanos, Dios estaba tratando en el corazón de David porque él sería el nuevo rey de Israel y quería trabajar en el corazón de David a transformarlo a la imagen de Dios. La Biblia dice, hermanos, que entonces cuando nosotros pasamos por estos procesos, Dios quiere transformarnos. Hubo hombres en la Biblia, muchos hombres en la Biblia que pasaron por desiertos. Uno de ellos es Moisés, otro de ellos es Elías. Este es el caso de David. Pero la Biblia habla de el pueblo de Israel en el desierto. Dios los había sacado de Egipto y les había dado promesas. Les había dicho que les daría una tierra donde fluye leche y miel. Pero para eso, hermanos, Dios necesitaba trabajar en el corazón del pueblo de Israel. Y la Biblia dice en Deuteronomios capítulo 8, versículos 2 y 3, dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios llevó a Israel por el desierto por 40 años. Y la razón era porque quería transformar su corazón, que había sacado a Israel de Egipto, pero ahora quería sacar a Egipto de su corazón. Porque por 40 años, hermano, Israel anduvo en el desierto y todo el tiempo se quejaba. Cuando pasaban estos tiempos de prueba, cuando pasaban tiempos de dificultad, Israel se quejaba. Se quejó cuando tenía hambre, se quejó cuando tenía sed, se quejaban todo el tiempo. Hubo una ocasión que hasta a Moisés querían apedrear. Y Dios quería hacer eso, quería transformar el corazón de Israel para introducirlos a la tierra prometida. Los desiertos, hermano, producen transformación en nuestras vidas. Hacen que todas esas cosas que no son agradables delante de Dios, todas esas cosas que nos van a estorbar para conquistar, sean quitadas de nuestro corazón. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De manera que cuando David estaba en el desierto, Dios quería que David aprendiera que en su reinado, que aprendiera que cuando él se sentara en el trono, David tendría que depender de Dios. Tendría que buscar a Dios en todo tiempo, a saber que no es por nuestra capacidad, que no es por nuestra inteligencia. Todo lo que podamos hacer es por la gracia bendita de Dios. Y eso era lo que quería Dios en el corazón de David transformar. De manera que David estuvo en el desierto. Y la Biblia dice que David fue y defendió a esta ciudad. Y David le pregunta en diferentes ocasiones a Dios: Dios, tengo que hacer esto, Dios, tengo que hacer el otro.
porque David estaba siendo capacitado, David estaba siendo instruido para lo que vendría más adelante. Por eso cuando tú estés en un tiempo de prueba, cuando estés en un tiempo de dificultad, cuando tengas que pasar por esos desiertos, dale gloria a Dios, porque está siendo promovido para lo eterno, porque Dios quiere llevarnos a otro nivel, Dios quiere llevarnos a otro conocimiento. Por eso el apóstol Pablo dice que estas leves tribulaciones que nosotros vamos pasando producen en nosotros un excelente peso de gloria. Eso se llama transformación. ¿Qué más produce los desiertos en nosotros? Número 2, en los desiertos es cuando más buscamos de Dios. Por lo tanto, un desierto produce consagración. Un desierto produce dependencia de Dios. La Biblia dice, en este capítulo yo encuentro 4 veces en las que David está en un problema. Y en 4 ocasiones él está buscando a Dios, está clamando a Dios. Versículo 2 de este capítulo dice: y David consultó a Jehová. Hay un problema, hay una ciudad que está siendo atacada. Pero yo necesito la aprobación de Dios. Yo necesito la dirección de Dios. Cuando nosotros estamos en nuestros desiertos, hermano, a veces perdemos el rumbo. A veces no sabemos hacia dónde dirigirnos. Y es importante. Los desiertos nos van a hacer buscar a Dios. Van a hacer que nuestras oraciones somnolientas, que nuestras oraciones pasivas, que nuestras oraciones vagas se vuelvan oraciones de poder, oraciones de alto voltaje. Y eso fue lo que pasó con David. Y David consultó a Jehová, dice el versículo 2. Versículo 4. Entonces David volvió a consultar a Jehová. Necesitaba la confirmación, necesitaba de nuevo oír la voz de Dios. Lo que a ti y a mí nos va a sostener en tiempos de crisis, en tiempos de prueba, en tiempos de dificultad, es oír la voz de Dios, trayendo paz y dirección a nuestras vidas. Versículo 10. Y dijo David a Jehová, otra vez, David está buscando a Dios. David está clamando a Dios. David está en la búsqueda de Dios. Él sabía que el único que podía darle la victoria era Dios. Aquel que le había dado la victoria sobre aquel gigante. Aquel que le había dado la victoria sobre sus enemigos. Es el Dios al que él necesitaba buscar. Es al Dios que tú y yo necesitamos buscar cuando estamos en tiempos de prueba. Es al Dios al que nosotros tenemos que clamar. Él dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo estaré contigo en medio de la angustia. Es a Él, hermano, al que nosotros tenemos que buscar. Y los desiertos nos hacen hacer esto. Porque cuando nuestra vida está tranquila, porque cuando tenemos pan en nuestra casa, porque cuando hay dinero en nuestro bolsillo, porque cuando tenemos salud, porque cuando en la casa todo marcha bien, no sentimos esa necesidad. Pero cuando pasamos por este valle de sombra y de muerte, es cuando nosotros tenemos esa necesidad de buscar a Dios. Y es en esos tiempos de prueba, hermano, cuando nosotros llegamos a conocer el poder de Dios en nuestras vidas. Podemos ver cosas asombrosas y maravillosas. ¿Cuántos de nosotros pasamos por una enfermedad y pudimos ver la mano sanadora de Dios? ¿Cuántos de nosotros no teníamos alimento para comer y de alguna manera milagrosa llegó el sustento? Es ahí, hermano, donde nosotros miramos y donde nosotros conocemos el poder de Dios en nuestras vidas. Los desiertos nos llevan a una consagración, nos llevan a buscar, a clamar a Dios con todo nuestro corazón. Por eso Santiago 5:16 dice: la oración eficaz del justo
puede mucho, porque ahí en oración, ahí en intimidad, ahí en quebranto, ahí, hermano, cuando estamos doblados, ahí es donde vemos el poder de Dios en nuestras vidas. Los desiertos nos llevan a esto. Y número 3, ¿qué producen los desiertos en nuestras vidas? Los desiertos en nuestras vidas nos hacen descubrir quiénes son nuestros verdaderos amigos. Dice el versículo 16. Desde el 15 voy a leer. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de David, se estuvo en Ores en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David en Ores y fortaleció su mano en Dios. En los tiempos de crisis, en los tiempos de prueba, en los tiempos de dificultad, en esos tiempos de desierto, ahí es donde realmente conocemos a nuestros verdaderos amigos. Dice la Biblia en Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos ha de ser amigo, ha de comportarse como amigo y es mucho más que un hermano. Debes demostrar esa amistad. David estaba solo en el desierto. David estaba cansado de luchar. Había una ciudad a la que él había defendido y David le pregunta a Dios, Dios, ¿viene Saúl contra mí? ¿Va a venir contra mí? Y Dios le dice sí. Y le dice, Señor, ¿y la ciudad, los hombres de la ciudad que yo he defendido, me van a entregar? Y Dios le dice, sí, te van a entregar. A veces en los desiertos, hermano, es donde nosotros descubrimos a nuestros verdaderos amigos. David estaba cansado. Yo creo que él llegó un momento a pensar que no valía la pena seguir luchando. Y ahí en medio de esa condición emocional y física de desgaste, la Biblia dice que hasta allá fue su amigo Jonatán a buscarlo. Y la razón por la que fue a buscarlo, dice que fue a fortalecer sus manos en Dios. Lo buscó para decirle, David, tienes que continuar, porque Dios te dio una promesa. David, quiero que tu corazón se llene de confianza en Dios. Quiero que mantengas tus ojos puestos en Dios, porque Dios dijo que tú vas a reinar y créeme, Dios cumplirá su palabra en ti. En los desiertos, hermano, es cuando nosotros comprobamos a nuestros verdaderos amigos. En los tiempos de enfermedad, en los tiempos de escasez, en los tiempos de dificultad, es ahí donde realmente se muestran los amigos. Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y en tiempo de angustia, en tiempo de desánimo, ahí llegó Jonatán a buscar a su amigo. En contra de su padre, que era el que le buscaba para matarlo. En contra de él mismo, que era el que pudo haber tomado el reino. Pero a Jonatán le importaba más la amistad que él tenía con su amigo David. Y en ese tiempo de desierto, él fue a buscarlo para animarlo, para motivarlo a continuar y a seguir adelante. Si en estos tiempos de desierto, si en estos tiempos de dificultad, si en estos tiempos que estás enfrentando una enfermedad, estás enfrentando una situación difícil, te han dejado tus amigos, yo quiero decirte en esta hora, hay un amigo sobre todos los amigos. Ese es nuestro amigo Jesús. En San Juan capítulo 15, versículo 15 dice, yo no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los he llamado amigos porque todas las cosas
que oí de mi Padre, se las he dado a conocer. Sobre todas las cosas, hermano, tenemos un amigo que se llama Cristo. Y en medio de la dificultad, así como Jonatán buscó a David para fortalecerlos, nuestro amigo Jesús vendrá a nuestra vida para fortalecernos a través de su Espíritu Santo, para consolarnos, para motivarnos, para alentarnos a que tenemos que seguir adelante, porque fieles son sus promesas en nuestras vidas. Él es nuestro mejor amigo. Entonces agradezcamos a Dios si estamos en un tiempo de desierto. Agradezcamos a Dios si estamos en un tiempo de crisis. Agradezcamos a Dios si estamos en un tiempo de dificultad. Créeme, Dios te está promoviendo para cosas mejores. Y Él nunca nos va a dejar, porque Él prometió estar siempre con nosotros. Quiero terminar con esta anécdota. Había una joven que estaba pasando precisamente por estos desiertos. Llegó a su casa llorando, deprimida, porque tenía muchos problemas. Le dijo a su mamá: mamá, ya estoy cansada de la vida. Yo ya no puedo continuar. Yo ya no puedo seguir adelante. Su mamá la escuchó con paciencia, pero no le dijo ni siquiera una sola palabra. Solo se acercó a la estufa y puso 3 ollas con agua. Después de 20 minutos que comenzó a hervir el agua, puso en cada uno de ellos, en una puso una zanahoria, en otra puso un huevo y en otra puso granos de café. La muchacha seguía llorando, sorprendida de que su mamá no le decía nada ante lo que ella estaba diciendo. Después de un rato, la mamá apagó la estufa y le dijo: hija, ¿qué miras aquí? La hija limpió sus lágrimas desconcertada y dijo: bueno, en una olla veo una zanahoria que está toda blanda, toda frágil. Y acá pues veo unos huevos duros. Y en la tercera olla, hija, ¿qué miras? La hija sonrió y dijo: veo un rico café. La mamá guardó silencio y después le preguntó: ¿y cuál de esos 3 eres tú? La joven no entendía su pregunta y le dice: ¿por qué? No entiendo a qué te refieres, qué es lo que quieres enseñarme. Y le dice: hija, los 3 pasaron por la misma situación. Los 3 estuvieron el mismo tiempo en agua hirviendo, pero cada uno de ellos tuvo un proceso y un cambio. El primero era una zanahoria. Entró dura, entró fuerte, y miren lo que se ha convertido. ¿Acaso tu corazón es como eso? Eras dura, eras firme, y con los tratos, con la crisis te has vuelto débil. Tus fortalezas se han terminado. O eres como el huevo. Aquel huevo era por dentro blando, y ahora en el agua, después de estar en el agua, se ha convertido duro. Ese es tu corazón, así está tu corazón. Después de ser moldeable, de ser generosa, de ser amable, por toda esta situación tu corazón se ha vuelto duro, insensible. ¿O eres como el café? ¿Cuál de los 3 eres tú? Aquel café que también pasó por ese mismo proceso, pero lejos de volverse duro y hostil, se convirtió en un aroma agradable y en un sabor agradable para aquellos que lo toman. Porque sabes una cosa, mi querido hermano, los desiertos o nos hacen sensibles y nos acercan más a Dios, o hacen que nuestro corazón se vuelva duro y se cierre a lo que Dios quiere enseñarnos en nuestras vidas. ¿Cuál eres tú? ¿Eres la zanahoria
¿Eres como el huevo o tu vida es como el café? Una vida que agrada, que se eleva hasta el cielo como un aroma agradable delante de Dios. Agradezcamos a Dios por estos tiempos de crisis. Agradezcamos a Dios por estos tiempos de proceso. Porque créeme, después que pasemos todo esto, Dios se moverá de una manera sorprendente en cada uno de nosotros. Yo quiero en esta hora terminar con una oración. Esta semana recibimos la noticia de un pastor de Chihuahua al que le mataron 2 hijos. Esta semana recibimos la noticia de que a un familiar de un hermano de la iglesia le diagnosticaron cáncer. En estos días tenemos una joven que está atemorizada porque va a tener su bebé y tiene miedo con todas estas cosas que están pasando. Pero yo quiero decirte una cosa: cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea lo que tú estás viviendo, Dios no va a dejarte si nosotros aprendemos, si nosotros confiamos que cualquiera que sea nuestro proceso, Dios estará con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios, yo te doy gracias porque tu evangelio es un evangelio de esperanza. Porque tu palabra es palabra que alienta y motiva nuestros corazones a seguir adelante. Dios, yo no sé cuántas personas que escuchen este mensaje, Señor, estén necesitando una palabra de aliento. Yo no sé cuántas personas que escuchen este mensaje, Señor, estén necesitando una palabra de motivación. Pero Padre, yo ruego que tu Espíritu Santo, que es nuestro consolador, venga a obrar en sus vidas. Te ruego por este pastor de Chihuahua, Dios, que en esta semana pasada, Señor, mataron a 2 de sus hijos. No puedo entender cómo está su familia, cómo está el corazón de su esposa, cómo está el corazón de tu siervo. Pero lo que sí sé, Señor, es que tú vas a hacer cosas maravillosas en esta familia. Dios, yo te ruego, Señor, que en esta persona que fue diagnosticada con cáncer y está desesperado y está abatido, Señor, por esta noticia, llegues tú a su corazón, oh Dios, y puedas traer una luz en su camino, una esperanza de vida, Señor, porque tú eres todo eso para nosotros. Te ruego, Dios, también por Yuri, Señor, que en estos días estará dando a luz a su bebé. Que seas tú guardándola, Señor. Yo sé que su corazón está atemorizado, Dios. Yo sé que su corazón está angustiado por las condiciones en las que nacerá su bebé, Señor. Pero tú tuviste cuidado de tu Hijo Jesús cuando nació en aquel pesebre sucio y maloliente. Y sé, Dios, que tendrás cuidado, Señor, de tus hijos. Padre, no solo pido por ellos, pido por todo aquel, Señor, que en estos días está pasando por tiempos difíciles. Que seas tú obrando. Que el mismo Dios que le dio la victoria a David y le trajo paz y consuelo, el mismo Dios que hizo oír su voz en medio de los desiertos, sea el Dios que obre en sus corazones y traiga el milagro, Señor, traiga la respuesta que ellos necesitan. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.